se recomienda que le den anabólico. Testosterona, ¿sí? La testosterona es un anabólico. Es uno de los anabólicos que se utiliza. ¿Sí? No está recomendado Es dárselo a un diferente, animal que está en pero es lo etapa de mismo. crecimiento. Digamos, No sé si los anabólicos son principalmente hormonas, ¿sí? Hormonas, que hoy en día se sintetizan artificialmente, ¿no? Que pueden ser inyectables, pueden ser orales y demás. Y bueno, la testosterona, como también hay otros derivados, inclusive más fuerte que la testosterona, no está recomendado. Pero bueno, de ahí en más, de ahí va un poco el juicio que van a tener ustedes como profesionales. Para eso los van a llamar, en teoría, ¿no? Después cada uno hace lo que cree que es éticamente correcto. Lo que es éticamente correcto. Usted le va a decir al propietario, no, no te conviene porque va a generar tal y tal problema, va a provocar alteraciones del crecimiento, va a tener deformaciones angulares, va a tener que, se te va a poner chueco, qué sé yo, que va a tener mucha masa muscular y todavía el esqueleto no está preparado para recibir tanto soporte. Bueno, después el dueño va a hacer lo que se le cante. Diga, sí, ustedes sugieren tal cosa y el dueño lo va a tomar o lo va a dejar, lo va a usar o no. Y ahí está un poco, ¿para qué están estudiando una carrera médica ustedes? ¿Sí? Para tratar de resolver problemas, para tratar de llegar a algún diagnóstico, para tratar de hacer las cosas, digamos, éticamente de forma correcta. Pero bueno, van a tener tiempo suficiente, me parece que nos estamos adelantando y confundiendo un poco con todas estas cuestiones que estamos tratando de un poco de explicar, van a tener tiempo suficiente como para aprender todas estas cosas, los van a ver en farmacología. Primero hay que saber cómo es el diseño del cuerpo del animal, después cómo funciona, después van a empezar a entender qué es lo que pasa cuando hay alguna alteración y hay fallas del funcionamiento, eso se llama patología, pero primero hay que saber lo normal, porque si no nunca vamos a entender lo anormal. Después van a ver qué tipo de fármacos se pueden usar, qué otras herramientas podemos utilizar para resolver problemas, como puede ser una cirugía. Bueno, tienen montones de materias, pero primero tenemos que conocer cuál es el diseño anatómico, cómo están formados los animales, porque si no, es muy difícil de poder encadenar todo lo que se viene después. No tiene mucho sentido que nos pongamos a hablar de hormonas, de anabólicos, de cosas, del otro, de cirugías y demás, si no sabemos cómo es un hueso, de cómo se lo clasifica el esqueleto, de cuáles son las partes del esqueleto, de qué partecita forma cada segmento. Me parece que es como querer correr antes de gatear. Es muy difícil. Si uno no primero se arrastra, es muy difícil después de pararse, y después de pararse uno empieza a caminar, y después de caminar empieza a correr, y empieza a saltar, y empieza a hacer cada vez. Esto es básicamente lo mismo. Primero, lo primero, ¿sí? Primero saber la anatomía, después saber la fisiología, después saber la patología, después saber esto, después saber lo otro, y después saber tratar de juntar todo este conocimiento, que es una de las partes más complejas que tiene la medicina, ¿sí? de poder juntar todo ese conocimiento articulado para poder hacer un diagnóstico, hacer un tratamiento, hacer determinadas cuestiones vinculadas a la profesión, ¿no? Bueno, las partes del esqueleto, que ya las dijimos, el esqueleto apendicular, ¿no es cierto? Escápula, húmero, radio, cúbito, los huesos de la mano, coxales, fémur, tibia, peroné, los huesos del pie. Lo mismo pasa en nosotros, por eso lo comparo acá, básicamente es lo Ailén, mismo. apaga el micrófono. Ailén, ¿puedes apagar el micrófono, por Ay, favor? perdón. Están merendando. Bueno, acá tenemos un poco como para ordenarnos, ¿sí? Esto ya lo dijimos, cómo se estudian los huesos. Primero saber el nombre, ¿sí? Las estructuras anatómicas tienen nombre. No le podemos decir, sí, la cosa aquella, la cuestión otra, el hueso de la paleta. Las estructuras anatómicas tienen un nombre. Algunos son simples, otros son más complicados.
difíciles de recordar, de ahí está que ustedes tengan la necesidad de ir repasando para ir incorporando todo ese lenguaje que es complejo, ¿sí? Que no es fácil de aprender de un día para otro y ni tampoco es fácil de aprender en un año, y menos en esta situación de virtualidad. Entonces, bueno, ahí tenemos primero el nombre, qué nombre tiene ese hueso, cómo está situado respecto a los huesos vecinos, respecto al plano mediano. Yo remarqué acá en amarillo lo que considero por ahí un poco más importante, para que ustedes practiquen el lenguaje, que practiquen la nomenclatura anatómica, qué es proximal, qué es distal, qué es medial, qué es lateral, ¿sí? ¿Qué sería craneal, qué es caudal, qué es ventral, qué es dorsal. Todo ese lenguaje es lo que uno va a ir practicando y con el tiempo lo va a ir utilizando, no solamente en anatomía veterinaria, lo van a usar en fisiología, lo van a usar en otras materias donde tengan que revisar el animal, lo van a usar a lo largo de toda su carrera y a lo largo de su vida, en radiología, en ecografías, en un montón de situaciones, en cirugía, en un montón de situaciones recurrimos y utilizamos este lenguaje anatómico, ¿sí? Es el lenguaje técnico que van a aparecer. Sí. Una pregunta, ya que dijiste lo de medial, lateral, yo el otro día haciendo la guía me surgió una duda que decía que la ulna, ¿cómo se encontraba con respecto al radio? Yo le puse que la ulna estaba lateral al radio, porque es parte del miembro. ¿Está bien? Sí, está bien, es parte, depende del lugar, ¿no es cierto? Porque la ulna, en su parte más proximal, el hueso está como ubicado más a caudal del radio. Yo puse caudal. Y en la parte profe. más distal está más a lateral, porque, digamos, tiene caudal también. Pero está así, caudo-lateral, digamos, está caudal y también simultáneamente está más a lateral del radio. Y eso también va a ir variando un poquito de acuerdo a cada especie, ¿no? Sobre todo los carnívoros que tienen una ulna o un cúbito, que es lo mismo, cúbito o ulna es lo mismo, tienen un cúbito muy desarrollado. Fíjate acá en esta imagen, no sé si alcanza a ver, ahí en el antebrazo del animal, en el antebrazo, ¿sí? Lo primero es la escápula, que es la espalda. Después le sigue el húmero, donde está la región del brazo. Y después le sigue el antebrazo. Y por último la mano. Lo mismo que pasa en nosotros, en nuestra anatomía. Entonces, en el antebrazo, fíjate que están los dos huesos muy desarrollados. El radio, que está como más acraneal, y la ulna o cúbito, que está más a caudal. Caudo lateral sería. Se pueden combinar los nombres, ¿sí? Se pueden combinar. Podemos decir caudo lateral, podemos decir próximo distal, podemos decir cráneo ventral, podemos combinar los nombres para que sea lo más preciso posible, ¿sí? Para que sea lo más preciso posible. Pero está bien, sí, está lateral, está también algo caudal respecto al radio. Y con el tarso y la tibia también puede ser caudo distal. El tarso respecto de la tibia. Sí. Va, yo le puse distal, pero... Y está más a distal, sí, porque digamos el tarso es el comienzo del pie, ¿no es cierto? Ahí empieza el pie y la tibia estaría, el tibia y peroné, que son los dos huesos de la pierna, estarían más hacia arriba, están más próximos al tronco, ¿no es cierto? Por eso se habla de proximal, porque está más próximo al tronco, ¿no? Profe. Entonces, Profe, yo puse ventrodistal. No, ventrodistal es casi que decir lo mismo. Ventral significa que está más cerca del vientre o del piso o de la superficie de soporte del animal. Por eso hay que comprender bien hasta qué nivel, hasta dónde se puede usar ventral y a partir de cuándo se empieza a utilizar distal en reemplazo de ventral. Y profe, porque indican lo bueno mismo. Cuando él ventral y distal indican lo mismo. En la parte de la última, que es el tarso, se encuentra a de la tibia. Yo puse que si el tarso se encuentra distal, plantar de la tibia. Se puso a plantar la parte de la planta del pie, obvio, pero... ok, está bien. Listo. Bien. Sí, esa cuestión hay que practicarla. De ahí lo que ustedes tienen que tratar de ejercitar es el lenguaje, ¿sí? Ejercitarlo, darle, ejercitarlo,
porque es la forma en que, cuando uno, lógicamente esto hay que usar imágenes, usar muchas imágenes y practicar sobre esas imágenes, a dónde está este hueso respecto al otro, cómo se encuentra respecto al otro, porque esa manera es cuando uno empieza a incorporar el lenguaje anatómico, ¿no? Y ahí es donde van a ver que no es tan complicado, porque pareciera como que es un mundo terriblemente complejo y en definitiva es simplemente reemplazar el lenguaje cotidiano por términos que son anatómicos. En vez de decir arriba, y decimos dorsal, o podemos decir también proximal en determinado lugar. En vez de decir adelante, decimos craneal. En vez de decir atrás, decimos caudal. Es reemplazar el lenguaje que uno utiliza cotidianamente. El lenguaje más vulgar o cotidiano lo empezamos a reemplazar por este lenguaje más científico, más técnico, más propio de la medicina veterinaria. Digo de la medicina porque esto no es exclusivo de la anatomía. No es exclusivo de la anatomía. Decir, no, lo estudio en anatomía y ya está, y no lo estudio más, y no lo uso más. No, esto lo van a usar en montones de materias, ¿sí? Muchísimas materias van a usar este lenguaje, ¿está bien? Bueno, las direcciones que tienen los huesos. Yo remarqué acá una dirección que considero importante, que es la dirección relativa. La dirección relativa es la que tiene el hueso en relación, por eso se llama relativa, en relación a el esqueleto, cómo está ubicado en el animal. Eso es lo que ustedes tienen que prestarle atención. Miren, les voy a mostrar una foto, que la saqué el otro día, y digo, esto se lo tengo que mostrar a los chicos. Ah, se me hizo pelota el mouse. A ver, quiero ver si lo pueden observar. Ah, no, esperen un cachito que quiero ver si lo pueden detener. A ver, quiero que ¿a dónde? Esperen. Ténganme paciencia. Una pantalla. Ahí está. Miren, esto es una foto real que saqué el otro día de una yegua que estaba abortando. Estaba abortando esta yegua. Pero no pasó nada, digamos, largó el feto, largó la placenta, no tuvo mayores complicaciones, pero sí me llamó la atención esto que le saqué la foto. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? El hueso o la cápsula diferente, se marca más de un lado que del otro. De una parte está más Sí, pronunciado. puede ser parte, digamos, de cómo le saqué la foto, ¿no? Porque fíjense que estamos a nivel, la imagen que tienen del lado izquierdo de la pantalla, ¿sí? Es la zona de la espalda, principalmente lo que más me llamó la atención es la zona de la espalda del lado izquierdo, y me di vuelta, la llevo, le saqué la foto del otro lado. Está como inflamada la espalda. Acá se ven cosas, ¿o no? Sí, la escápula. escápula. No es normal. Se ve la escápula. ¿Y por qué ustedes están viendo la escápula? Porque tiene hambre. ¿Estaba deshidratada? Tiene hambre. ¿Saben por qué ustedes están viendo la escápula ahí? ¿Saben por qué la están viendo? Porque la conocen. Porque saben que existe ese hueso que está ubicado justamente en ese lugar. Por la espina de la escápula nos damos cuenta, por la saliente. Se dan cuenta por la espina de la escápula, se dan cuenta que aparecen otros detalles, como puede ser el borde dorsal, se dan cuenta que ahí hay como un ángulo ahí adelante, un ángulo craneal, un ángulo caudal, algo que sobresale como al medio de la escápula, que es, como dijeron ustedes, la espina. Pero ustedes, ¿por qué ven eso? Y porque lo conocemos. Porque lo conocen. Porque ahora lo conocen. Porque lo estamos estudiando. Porque ahora empiezan a estudiarlo. Porque ahora saben que existe ese hueso que tiene determinados detalles. Ahora, si ustedes no tienen idea de que existe un hueso denominado escápula, que tiene una cara lateral,
que tiene una espina, que tiene un ángulo craneal, uno caudal, un ángulo ventral, una superficie lateral, una superficie medial, un cartílago, bla, 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 bla. Van a ver algo ahí, pero no van a saber qué es. ¿Me explico? Esa es la diferencia que van a tener ustedes como profesionales veterinarios y la gente común. ¿Me explico? Sí, profe. Si yo se lo muestro a mi hijo, capaz que lo sepa porque, bueno, me acompaña en muchos casos a ver animales, pero si ustedes se lo muestran a cualquiera, eso dice, che, ¿qué es esto? ¿Qué sé yo? ¿Qué es eso? No lo sé. No sé qué será. Capaz que sea un hueso, te pueden decir. Pero ustedes lo están viendo porque saben que existe ahora. Esa es la diferencia que ustedes van a tener como veterinarios, como profesionales. Van a pasar por una carrera donde van a tener un montón de herramientas en su cabeza, donde van a tener conocimiento, donde van a saber, no solamente van a saber cuestiones prácticas, cuestiones de procedimientos, que eso lo puede hacer por ahí cualquiera, pero ustedes van a tener la teoría de las cosas, ustedes van a saber de las cosas. Esa es la diferencia, ¿me explico? Ustedes están viendo ahora esto porque empezaron a conocer cómo es el diseño anatómico de un animal. Reconocen una estructura, reconocen un elemento anatómico, un hueso que tiene partes. Y ustedes van a empezar a conocer un montón de otras cosas, además de los huesos. Van a conocer articulaciones, van a conocer músculos, van a conocer nervios, vasos sanguíneos, órganos, etcétera, etcétera. Y encima después van a empezar a conocer cómo funciona. Que eso está bueno, ¿no? Cómo funcionan las cosas. Eso está buenísimo. Por eso les mostraba esto. Por eso también me gusta de vez en cuando mostrar esto. ¿Qué es eso? No cambió la diapositiva, profe. Se sigue viendo, le llevo a la sala. ¿No? Esa. Ay, Dios, qué lástima. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos mostrar lo que quería mostrar. Esto se llama, señores y señoras, se llama anatomía aplicada. ¿Aplicada a qué? Aplicada a entender y a usarla para algo, no a llenarme la cabeza de nombrecitos sin saber para qué. Esa es un poco la idea, por lo menos la idea que yo tengo. ¿Se ve la imagen? Sí, profe. Sí, sí se ve, Sí, profe. profe. Sí, profe. La de los rayos Bueno, ahí me X. faltó, está mal escrito, dice, ¿qué detalles óseos podemos ver en esta radiografía? Si es que medianamente tenemos idea de cómo son los huesos, podemos llegar a entender esto. ¿Qué estamos viendo acá? Está viendo la escápula. Y el número. Estamos viendo la escápula, ¿sí? De un perro, en este caso de un perro, porque Sí, te iba a preguntar eso, generalmente profe. sacarle una radiografía a un caballo en esta zona es bastante complicado, ¿no? Tenemos que tener equipos muy potentes de rayos X para poder obtener una buena imagen radiográfica de la zona de la espalda de un caballo. Lo mismo pasa con el hombro. Pero ustedes ya tienen en su cabeza algunas cosas que hace poquito tiempo atrás no las tenían. ¿Sí? Están viendo en una radiografía dos huesos principalmente, que es lo que están marcados. Se ven otras cosas más también ahí, pero estamos viendo una parte de la escápula, una parte también del húmero, que está justamente conectada con la escápula, formando ¿qué cosa ahí? ¿Qué está formando ahí la escápula con el Articulación húmero? del hombro. Una articulación. La articulación del hombro. Claro, la articulación del hombro están viendo ahí en una radiografía de un animal real. ¿Sí? Y ustedes están entendiendo eso, están interpretando una imagen radiográfica que es un método importante para poder encontrar a veces patologías, ¿sí? Patologías
sobre todo del aparato locomotor, de la parte ósea. ¿Y por qué lo pueden entender ahora esto? Porque nuevamente empezamos a estudiar cómo está diseñado el esqueleto de los animales. Entonces ahí están viendo la espina de la escápula, ven que se nota bien ese relieve, en la puntita aparece un detalle que sobresale, que se llama acromión, ahí hay otro detalle, una flechita que está al lado izquierdo, que está marcando otra cosa, más abajo aparece como una cavidad que tiene la escápula, que interviene en la formación del hombro, que se está articulando con otra partecita del húmero. Fíjense que hay como una cavidad que se conecta al húmero. Uno es convexo y otro es cóncavo. Miren ustedes, uno es convexo y el otro es cóncavo. El que tiene la parte convexa es la escápula, que se llama cavidad glenoidea. Un nombre horrible, pero es el nombre que tiene, ¿no? El nombre que indica que es una cavidad articular. Es un lugar lisito que va a permitir que la escápula, después ya vamos a entender mucho mejor todo esto, se articule con el húmero, pero con cualquier parte del húmero, no. Con una parte muy definida del húmero, que es la cabeza del húmero, que es lo que estamos viendo ahí, redondeado, también lisito. Bueno, están entendiendo una radiografía. Y esto no es poco, es mucho, ¿eh? Es mucho. Ojalá hubiese tenido yo anatomía mostrado desde este punto de vista. Nosotros en el año 95 era terrible porque era todo descriptivo y no había un acercamiento a lo que era la vida real, ¿sí? No había una anatomía como más aplicada de toda esta cuestión. Por eso es que están estudiando los detalles de los huesos, para poder después encontrarlos en el animal en vivo, para poder encontrarlos en una radiografía, para poder observar si hay una patología o no, si está todo normal. Para eso estamos estudiando la anatomía, ¿sí? Para que ustedes el día de mañana lo puedan aplicar, ¿sí? Ese es el fundamento, al menos que a mí me motiva y me interesa, que ustedes tengan la misma motivación, que por lo menos digan, che, ¿para qué estudio esto? Porque lo van a usar. Lo van a usar capaz que de acá a algunos años, tal vez no mañana, pero está bueno que empecemos a verle cuál es el sentido de estudiar la anatomía, de poder apreciarlo en el animal. Ustedes seguramente en su casa deben tener alguna mascota, o no, qué sé yo. A lo mejor tienen, a lo mejor no. Bueno, esa mascota que tienen ahí, el perro, el gato, que a veces es medio difícil que se quede quieto, úsenlo para encontrar los detalles que estamos estudiando de los huesos. Empiecen a practicar estas cuestiones, ¿sí? Porque cuando se den cuenta ya van a estar terminando la carrera, ¿sí? Y hay una gran diferencia de la gente que hace práctica con la que por ahí no tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, aprovechen, tienen un perro, tienen un gato, y, che, a ver si le podemos tocar la escápula, a ver si le podemos encontrar dónde está el hombro, a ver dónde está el codo, a ver dónde está la ulna, a dónde está el coxal, lo que sea, ¿sí? Utilicen ese material que tienen ahí, ya que ahora la virtualidad nos está complicando la enseñanza y el aprendizaje de la anatomía, y entonces podamos hacerlo un poco más dinámico, más interactivo, más entretenido, si se quiere, ¿no? Miren, acá otra cosa, no sé si se alcanza a ver. ¿Se ve? No, profe. ¿Qué cosa? No, profe. ¿Qué problema? Ahora sí, ahora Miren, sí. Ahora sí. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Ahí lo tienen. Sí, profe. El que tenga perro, que lo use. Ahí está, miren. Eso que está pintado de verde es lo que se puede palpar en el animal. A veces algunos detalles hasta se alcanzan a ver. Pero ¿cuándo lo van a poder ver y cuándo lo van a poder palpar? Cuando sepan que existe. Cuando no sepan que eso está ahí abajo de la piel, no lo van a poder encontrar. ¿Me explico? Ahí está un poco la idea, ¿sí? Estas son cuestiones que nos facilitan entender y aprender la anatomía.
El día de mañana, créanme que lo van a utilizar todas estas cuestiones, y eso está bueno que ya lo empecemos a meterle mano, como quien dice, ¿eh? Aprovechen esa oportunidad si alguno tiene un animal, un perro, un gato en su casa. A lo mejor alguno tiene un caballo, también lo puede usar, ¿sí? Rafael, una pregunta. Pero bueno. ¿Esa Sí. foto puede mandar, por favor, al grupo? ¿O por el WhatsApp? Sí, no hay problema. Sí. Quería preguntar eso de la fosa infraespinosa, creo que se dice así, y la supraespinosa, creo que se dice así. Sí. Sí, se dice así. Eso también está en el perro, ¿no? No solo en los caballos. En todas las especies, sí. En todas las especies está presente la fosa suprainfraespinosa. Lo que va a cambiar es un poquito el tamaño y la proporción que puede haber entre ambas fosas, ¿sí? En general, en los carnívoros, perro y gato, las dos fosas son bastante parecidas en tamaño, ¿sí? Son bastante simétricas en tamaño. Ahora, si ustedes ven la fosa suprainfraespinosa en un caballo o en una vaca, van a ver que la fosa supraespinosa es mucho más chiquita que la infraespinosa. Son diferencias, ¿sí? Son diferencias que aparecen entre cada especie. Pero todas las especies que nosotros estamos estudiando, todas tienen estas dos fosas. La suprainfraespinosa y también la fosa subescapular, que está del lado medial. Del lado medial de la escápula también hay una fosa, ¿no? Que se llama subescapular. Bueno, chicos, quería hacer un avance un poco más importante, pero se hace complicado porque, bueno, tratamos también de recuperar información de antes, de la clase pasada. Yo creo que los tiempos nos van a dar como para ir avanzando, ¿no es cierto? Al menos de manera más firme, ir viendo cada uno de los segmentos que conforman los miembros, el miembro torácico, el miembro pélvico y demás. La idea tampoco sería abrumarlo con un montón de contenido y demás, porque sabemos que esto requiere su procesado, ¿no? Hay que ir agarrándolo y masticándolo, como quien dice, y a poquito ir incorporando el lenguaje y todo lo que hemos tratado de mencionar, ¿no? Traten de hacerse siempre un orden de estudio. Primero vayan a lo más general, ¿sí? Ubiquen el nombre del hueso, cómo está situado en el cuerpo, traten de definir cuál es la inclinación que tiene, si es que la tiene, usen el lenguaje anatómico apropiado, después una vez que reconocen todo, clasifíquenlo, si es un hueso plano, si es un hueso largo, si es corto, traten de repasar esas cuestiones del tema de la cavidad medular, si tiene cavidad medular, si no tiene, si hay hueso esponjoso, el hueso compacto. Bueno, y una vez que uno más o menos tiene una idea general, ahí nos metemos de cabeza en cada segmento, en cada hueso, ¿sí? ¿Qué partes tiene la escápula? ¿Cómo se llaman? ¿Para qué lado están orientadas? ¿Miran hacia craneal, hacia caudal, hacia lateral, hacia medial? Bueno, y de esa manera uno empieza a trabajar de manera independiente con cada partecita, y después vamos a ir armando las articulaciones, después les vamos a ir metiendo los músculos para que vean cómo se mueven las articulaciones, de qué manera están diseñadas para moverse. Bueno, se hace un poquito cada vez más completo la información, pero primero tenemos que arrancar de lo más básico. Conocer el lenguaje, ¿sí? Apropiarse del lenguaje, saber qué significa, conocer el esqueleto, conocer las partecitas de cada segmento, las más importantes. Por eso es que ustedes tienen en el CIAL, tienen un listado. No es más ni menos que un listado, donde dice el nombre del hueso y cada partecita que deberíamos estar conociendo. Eso es mucho más simple cuando uno tiene el hueso en su mano. Como ahora no tenemos esa posibilidad,
lamentablemente, a lo mejor algunos de ustedes sí tienen esa posibilidad de tener algún hueso para estudiarlo, pero la mayoría no lo tiene, se hace un poco más complicado. Tratar de encontrar los diferentes detalles, ¿no es cierto?, en cada hueso de ese listado. No se metan por ahí en cosas muy pequeñas que son recontra complicadas de encontrar, pero sí las cosas más gruesas, partes más sobresalientes. Ese listado intenta eso. Ordenar un poco el estudio para que no se pierdan un montón de información que puede ser compleja, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea. Como yo, perdón, hay gente como yo que todavía no lo pasaron recién, o sea, estamos siendo como aspirantes. En mi caso es así. Claro. O sea, todavía no puedo entrar al material. Hay un montón de cuestiones que todavía no están resueltas, pero bueno, tengan paciencia, como ya les dije, todas esas cuestiones más administrativas y demás, ya se van a resolver en el corto plazo. No hay otra forma más que tener un poco de paciencia, porque bueno, está muy caótico todo esto para poder ordenar. Calculan ustedes que nos ha sorprendido a todos. La facultad tampoco estaba preparada para poder trabajar en la virtualidad, entonces los que están en la parte de registro de alumnos tampoco sabían, los coordinadores de carrera no sabían, los docentes no sabían. Entonces es complicado y por eso necesitamos que todos tengamos un poquito de tolerancia para poder ordenarnos mejor. Bueno, la próxima clase, yo después me voy a contactar con los profes, la verdad que no hemos avanzado demasiado, pero bueno, me voy a contactar con la profe González para que esté al tanto de más o menos cómo viene la cuestión, para que, bueno, tengan con ella y puedan avanzar un poquito. La idea sería ir progresando de manera un poco más sólida con cada uno de los segmentos. Acuérdense, el que tenga la posibilidad,